ese contrato hasta que esté ese proyecto en ejecución, me iba a llamar. Es el precio que uno paga por haber sido funcionario público. Entonces yo he hecho, como estoy en el medio, me he enterado de algunas cosas por colegas y he hecho seguimiento. ¿Y por qué he puesto énfasis en hablar del trato directo, de la adenda 1, de la entrega de peajes sin verificar que hay ese nivel de inversión y del trato directo? Está bien, yo para creo que generarme una convicción de por qué yo sí estoy en contra de un montón de los cambios, como de Río Verde. Eso lo he explicado bien, pero sigamos entonces adelante. No tuvo nada que ver con el trato directo, porque el trato directo era entre OAS, Línea Amarilla y la Municipalidad de Lima, y usted tenía un compromiso de no involucrarse en lo que tuviera que ver con ese proyecto. ¿Y en relación con Río Verde, tuvo algo que ver? Cuando yo me he vuelto a ver con alguna gente del municipio, no del municipio, los ahora del municipio con el equipo del actual alcalde, y me han preguntado, porque la última gerente de promoción de inversión privada he sido yo. Hubo mis 2 meses de licencia de maternidad a cargo para cerrar la gestión, pero quien conocía más de eso era yo. Y cuando me han preguntado, veces que me han... Yo le pediría lo siguiente, si me puede responder a la pregunta. Tengo una opinión de Río Verde, yo no me he metido en Río Verde. Yo no le he preguntado, no le he preguntado si tiene una opinión, sino si en su calidad de consultora tuvo algo que ver con Río Verde. No. No tuvo nada que ver con Río Verde, porque Río Verde era parte del proyecto Línea Amarilla vía Parque Rímac, sí, ¿cierto? Me está preguntando si en calidad de consultora tuve algo que ver para asesorar a OAS con ese proyecto. Sí. No. Si hizo algo en relación con Río Verde. No. No hizo nada. No. Pero sí está enterada de que la señora Villarán quería firmar antes de irse ¿qué cosa era? ¿Un contrato? ¿Era una adenda? Porque Río Verde se crea con los fondos que no se van a gastar en el COSAC. Se crea un fondo fiduciario y ese fondo va a pagar por Río Verde. ¿Y Río Verde es parte de ese proyecto o no es parte del proyecto? La adenda literalmente dice que Río Verde no es parte de la concesión. Lo que se hace con esa figura es decirle a la concesionaria LAMSAC: sustituye una obligación, ya no hagas COSAC y pon fondo. Para mí es un desvío de fondos para otra cosa, y le dice: pon esos fondos en un fideicomiso para hacer Río Verde. En ese momento de la adenda y del acta de acuerdos no define qué es Río Verde, pero sí dice, es una obligación nada más financiera, 64 millones más IGB. 2, dice, no es parte de la concesión. Ya, perfecto. Y cuando constituyen, y sigo, ahí acaba la adenda, cuando ya constituyen el fondo del fideicomiso con el primer aporte, porque se hace a través de 2 aportes, 50% en 2014, mayo si no me equivoco, y en diciembre 31, constituyen con el fiduciario, que es Scotia, el fideicomitente LAMSAC, el beneficiario, fideicomisario, la municipalidad, este fideicomiso para Río Verde, y ya tienen un diseño de no sé cuántas hectáreas, que no iba a alcanzar la plata, como usted bien dijo, y ahí designan a dedo a OAS. O sea, ahí no es que le dicen LAMSAC, tú cambias la obra y es otra obra, no. Le dan esa obra a OAS para que haga Río Verde. Contractualmente, al constituir en los términos definidos de ese fideicomiso. Me imagino que como la plata venía del COSAC, se suponía que los fondos del fideicomiso se destinarían... No había necesidad, ¿no? No había necesidad. Porque cuando uno constituye una figura del fideicomiso es para... Ya, al fideicomiso le encargo que vea esto y verá cómo lo hace. Incluso ellos hacen sus contratos. O sea, no le correspondía, digamos... ¿Para qué? Esos fondos no estaban destinados a OAS. Ahora, quería ver qué hacía. De acuerdo, es muy claro. O sea, los fondos destinados a Río Verde no tenían por qué ser, digamos, destinados a OAS para que haga Río Verde. Tenía que eso ser sometido a un concurso o lo que fuera. O la indicación que se le dé al fiduciario, que era el banco, ¿no? Claro. Pero ellos mismos dijeron que sea OAS. A dedo, ya. ¿Y por qué es que la administración siguiente a la de Villarán, la administración Castallega, no quería que se hiciera Río Verde? Eso habría que preguntarle a ellos, pero como yo le comentaba,
Mi posición es que, y como puse una lámina y lo tienen en la carpeta que les entregué, la ordenanza del destino del peaje es clara. No sé si es popular lo que voy a decir, pero al decir la ordenanza del peaje, que el destino de los peajes, de las rentas de los peajes son para la red vial metropolitana, quiere decir que puedo hacer en Lima Metropolitana las obras que sean, como se hacían antes, todas las obras que se pueda con ese peaje. Sí, si yo tengo que pasar y cortar unas viviendas para hacer una vía, necesito compensarlos. Y es válido, está dentro de la planificación y ejecución de la red vial metropolitana. Pero está incumpliendo, y es ilegal, a la norma del peaje, decir, voy a reubicar a unos señores que están ilegítimamente en un terreno municipal de Cantagallo que no se requeriría ni se requiere, no se requiere para el proyecto de línea amarilla. El pedacito que se requeriría en la parte de atrás de Cantagallo, no recuerdo el número de casas, creo que fueron 40, 50, podría equivocarme en el número, pero fue por ahí, se compensaron y se tomaron, pero no se requería. Entonces, cierto, debe haber el bypass políticas... era una obra de infraestructura vial que justificara hacer uso de los peajes. Más allá del bypass que sea, o la obra que sea, la plata del destino de los peajes debe ir para la red vial metropolitana. Ya. En ese sentido, ¿a usted le parece más sensato haber utilizado la plata de Río Verde en el bypass del 28 de julio que en... Yo no soy ingeniera, yo no puedo calificar la obra de 28 de julio, sinceramente, pero sí para algo, como digo, también como mencioné en el 7%, en vez de que se vaya en gasta corriente, debería ir para una obra, porque el destino del peaje es para la red vial metropolitana. Más allá de las políticas habitacionales que debe haber para reubicar a la gente que no tiene vivienda, eso sí, pero no con la plata del peaje. Ahora, usted ha dicho que sobre las conversaciones por WhatsApp entre usted y Leo Piñeiro, publicadas por IDL posteriormente, el año 2016, que fueron conversaciones que tuvieron lugar en octubre del 2014, cuando todavía Susana Villarán era alcaldesa de Lima y ya había ganado las elecciones Luis Castañeda. ¿Esas conversaciones usted las recuerda? He tenido conversaciones con el señor Piñeiro, con los funcionarios de OAS y con otras personas también sobre el proyecto de línea amarilla en general. Pero esas yo no las tengo. El IDL, cuando me hace ese reportaje y hace esa pseudoinvestigación, por decirle algo, a mí no me muestran los WhatsApp. Yo no tengo hasta ahora el texto de los WhatsApp. Señora Segarra, con todo respeto, se las alcanzamos en caso no las tenga. Esas son las conversaciones, por favor, si me ayudan. Esta es una descripción completa. En caso usted afirme, tal vez pueda en esta revisión recordar y responder los cuestionamientos que está planteando el congresista Costa. Por su intermedio, presidenta y congresista, yo he leído esto después de la entrevista que me hicieron, que no pusieron mi entrevista completa, pusieron sábanas de WhatsApp y no pusieron mi entrevista de puño y letra que di firmada. Esto lo conozco, pero yo no sé si eso son los WhatsApps que realmente existieron entre ese señor y mi persona, es lo que estoy diciendo, ni siquiera a nivel de fiscalía y sin desmerecer. Lo que me queda claro es que tienen ustedes la prerrogativa de preguntarme, no sé cómo decirlo, pero yo no he tenido hasta la fecha, no he declarado en la fiscalía. Sí, señora Segarra, eso nos ha dicho. Esta comisión, ante la negativa suya, si es que persiste de no responder con respecto a estos WhatsApps que son importantes para el objetivo que nosotros investigamos, porque nosotros investigamos las coimas y las relaciones que los funcionarios públicos o similares hayan tenido con las empresas brasileras, especialmente con estas que tienen probada corrupción, se investiguen y se llegue a conocer la verdad. Ese es el objetivo. Y en caso de que usted no colabore lo suficiente con esta comisión, vamos a tener que pasar a la comisión de investigada y por lo tanto proceder al levantamiento de los secretos de las comunicaciones que son pertinentes. Le agradeceríamos su máxima colaboración a fin de no tener que llegar a probar luego mediante este tipo de prerrogativas que una comisión investigadora del Congreso tiene. Congresista Gino Costa,
Congresista Karina Betty. Pido una interrupción. Gracias, congresista. Gracias, presidenta. Sí, creo es importante que la invitada, ¿no?, más aún tomando en cuenta que se encuentra bajo juramento de ley, sería importante que responda a la pregunta que habría sido formulada por el colega Gino Costa, porque es grave, ¿no?, lo que se puede advertir de esa comunicación, donde aparentemente usted le alerta de que no se firme este contrato del Río Verde y en realidad eso sí nos preocupa. Entonces, bajo esa línea de pregunta que ha sido formulada por el colega Gino Costa, es tan sencillo de decir si es cierto o no es cierto la comunicación que usted habría sostenido con el representante de OAS, el señor Piñeiro, que para nosotros como comisión investigadora es muy importante su colaboración. Gracias, presidenta. Congresista Costa. Gracias, presidenta. Sí, entonces retomando... Perdón, congresista Costa, Sí. hay la respuesta para la congresista Betty. Sí. A ver, yo no estoy rehusándome a responder las preguntas que me están haciendo. Es más, en las investigaciones a cargo, mi secreto de las telecomunicaciones y bancario y demás ha sido levantado. Es más, desde la Comisión Pari, cuando me enviaron un pliego interrogatorio y lo respondí. O sea, siempre he estado llana a venir. Yo me he presentado en las comisiones, cuando he visto en el periódico que se me abrió una investigación por el proceso de la denuncia esta del congresista Núñez por el reportaje del IDL, yo misma me he acercado ese día a presentarme ahí, y consta. Entonces yo estoy acá para responder. Lo que yo no quiero es dar una respuesta que no es veraz. Puedo comentarles lo que he hablado. Es más, yo la primera vez que veo al señor Piñeiro, le digo, ¿qué han hecho con el contrato? Por eso, repito, porque no es un ensañamiento en querer hablar de una gestión pasada. Yo tengo una convicción del proyecto que se estructuró cuando estuve a cargo de la Gerencia de Promoción de Inversión Privada. Y considero, desde mi punto de vista, qué cosa está bien, qué cosa está mal, qué se debió hacer, qué no se debió hacer, qué ha traído problemas también. ¿Por qué se han hecho esas cosas? No puedo saberlo. Pero yo estoy acá para dar la cara, para dar respuestas sumamente respetuosas de la majestad del Congreso. Yo no me estoy negando a responder nada. Como repito, a mí, no quiero calificarlo esto, no me enseñan a mí los WhatsApp, me hacen una serie de preguntas, yo contesto una entrevista firmada y no la publican. Definitivamente yo tengo una posición, yo he sido la que sabía de este proyecto y a mí cuando me ha preguntado la gestión que entra a la Municipalidad de Lima, esta gestión, ¿qué opino del proyecto? ¿Qué cambios han habido? Yo he dicho. Gracias, presidente. Disculpa, colega. Simplemente la pregunta es tan sencilla. Ya las otras preguntas que seguramente se irán consultando, usted podrá ir desarrollando todo respecto al proyecto, si conoció o no conocía. La pregunta ha sido puntual. ¿Usted reconoce en todo caso esa conversación que habría sostenido con el representante de OAS, sí o no? Lo demás, ya levantamiento del secreto bancario, todo lo de bancario, de telecomunicaciones, es otro tema. Gracias, presidente. Señora Segarra. Yo he tenido varias conversaciones de ese tema, de otros temas, del proyecto, de la plusvalía, de mi posición con estos señores de Río Verde, de mi posición de Río Verde con la gestión Castañeda, pero reconocer ese texto no puedo, porque no lo tengo. Otra interrupción me piden, presidente. Sí, congresista. Muchas gracias. Era exactamente sobre el mismo tema. Durante el supuesto WhatsApp se hace referencia a un tema de publicidad. ¿Cómo se explica que una funcionaria que vio el tema eminentemente técnico realice coordinaciones publicitarias, ¿no? Porque lo que se intenta, lo señala el WhatsApp, es que usted está preocupada por un tema de difusión del parque de Línea Amarilla. Entonces, esa era mi pregunta. Señora Segarra.
Por su intermedio, Presidenta, ¿puede especificarme qué parte me está preguntando? Y sería la parte inicial, ¿no? Dice, Lucho me pidió que te llame porque está muy mortificado porque siguen haciendo publicidad en radio y televisión sobre el proyecto. Yo ya conversé con Leonardo Facassi y no tengo respuesta. Escribió por WhatsApp la abogada Giselle Segarra. Señora Segarra. Mi respuesta es en el mismo sentido. Yo encantada de volver a venir cuando me den de manera oficial esas conversaciones y explicarles. Yo no estoy negando nada, ¿no? Congresista Acosta, sin más interrupciones, puede continuar con el uso de la palabra. Gracias, Presidente. Entonces, solo para regresar al tema anterior, antes de volver a los WhatsApps, usted había dicho que los fondos destinados a Río Verde, que estaban en el fideicomiso, intentaban ser utilizados para la obra de Río Verde y la administración Villarán a dedo escogió a OAS. Lo mismo ocurrió con el bypass, ¿no? ¿Hizo bien la administración Castañeda de escoger a dedo a OAS para que construyera el bypass? ¿O a criterio suyo debió hacerse una convocatoria a un concurso público? Cuando se constituye el fideicomiso, se transfieren fondos ahí y se pone que va a ser OAS. Así como se modificó el master plan para modificar la obra, en vez de hacer un complejo habitacional para reubicar a los chipivos, sí hubieran podido cambiarlo. Porque ya era un fideicomiso privado, ¿no? O sea, el objetivo se logró cuando se constituye el fideicomiso. Salen los 74 millones a un fondo privado. O sea que usted reconoce que hubo ahí un... No estoy reconociendo nada. Usted me ha hecho una pregunta congresista. No, si se podría cambiar. Yo creo que sí, así como se pudo cambiar el destino de la obra, o sea, el destino de que se ejecutaría en ese podría haberse cambiado. Pero el tema es que ya o sea, acá no ha habido ningún beneficio ya tenía esa obra esa empresa, ¿no? Claro, lo que pasa es que usted ha dicho que Villarán debió hacer un concurso y no Yo no dije debió un concurso, dije que a dedo al constituir el fideicomiso pusieron. Que es lo mismo que se hizo en la gestión posterior. Estaba constituido. O sea, estaba constituido el fideicomiso. Cambiaron la obra. Cambiaron el master plan de obras de integración urbana. Claro, pero lo que usted estaba cuestionando era que ese fideicomiso que ya estaba constituido fuera utilizado para Río Verde con el fin de que OAS lo hiciera. Y OAS fue escogida a dedo y no por concurso. Lo mismo hizo la gestión posterior de utilizar esos recursos no para Río Verde, sino para el bypass, pero OAS fue escogida a dedo. ¿Usted sabe por qué no? No sé, pero siguió, no la escogieron, continuaron. Usted me hizo una pregunta hace un momento si hubieran podido cambiarla. Probablemente de repente hubieran podido cambiarla. Pero si trataba de otra obra, se hubiera podido hacer un concurso público. Lo que pasa es que los fondos ya estaban en un fideicomiso, ¿no? Ya había un mecanismo. Para que sea un concurso público habría tenido que volver la plata al municipio y es una decisión que tendrían que haberla tomado en su momento los que estuvieron... Porque en las conversaciones, digamos, que IDL Reporteros da a conocer entre usted y León Piñeiro, ustedes asumen que esos recursos del fideicomiso casi que le pertenecen a OAS, sea para Río Verde o sea para cualquier proyecto alternativo. A ver, yo quería explicar la posición de Río Verde, que le he explicado, ¿no? He señalado el tema de la norma del fideicomiso, del destino de los peajes. Al estar esta plata fuera, el que contrata es el fiduciario, ¿no? El que hace los contratos, porque ya habían dicho quiénes iban a hacer la obra. Lo que yo decía es que esa plata y esos recursos debieron ser, si alguien quería cambiar una obra en el contrato de concesión, decirle al concesionario, no quiero que hagas el COSAC. No entiendo la razón por qué, ¿no? 1 millón de pasajeros día transitan por ahí. Hazme otra obra. Y quedaba ahí.
en una sustitución de obra, sin toda esta operación financiera que pasa a estos recursos. Ese es mi primer cuestionamiento. Sustituye una obra que la haga el mismo concesionario. No me meto a escoger quién la construye. Primera premisa. Segunda premisa, esa sustitución de obra tiene que ser para ejecutar una obra de la red vial metropolitana. ¿Por qué? Y es una presunción, porque yo no estuve en esa negociación. ¿Por qué? Y mi presunción es por qué ellos sacan la plata a un fideicomiso. Porque al no ser obra de la red vial metropolitana, no podía quedarse dentro de la concesión. Si fuera por otra obra que tenga que ver con esto, ok, o una obra de vial metropolitana, sin problema. Entonces la sacan y por eso la salvedad en el contrato, en la adenda 1, no contrato, de decir Río Verde no forma parte de la concesión. Entonces son dos cuestionamientos. Dentro de esa lógica, destinar esos recursos del fideicomiso al bypass era una forma de corregir una equivocación de la administración anterior. Sí, a la obra que sea, a ese bypass o a la obra vial que fuere. Muy bien. Yo quisiera revisar los WhatsApp que publica IDL Reportero. Seguramente no ha publicado todas sus conversaciones porque deben haber sido muy extensas, pero quisiera saber si usted reconoce este diálogo con el señor Piñero. Habla usted el viernes a las 2:30 p.m. en el mismo lugar. Señor Piñero, ok, gracias. Usted dice, de nada, me gustaría poder coordinar una reunión de unos 20 minutos contigo el jueves o viernes para hablar de Costa Verde y de Línea Amarilla. Tiene que ser antes reunirnos con el amigo. Gracias. Tú dirás a qué horas y dónde. Puede ser antes de la reunión, dice usted. Entonces, sobre este primer diálogo quería preguntarle primero que quién era el amigo y segundo, si estaba interesado usted en hablar con él no solo de Río Verde, sino también de la Línea Amarilla, cosa que usted ha dicho que nunca hizo. ¿Podría explicar? Señora Segarra. Por su intermedio, Presidenta. Congresista, reitero lo dicho en el sentido del contenido exacto y contexto y texto de los WhatsApp. Pero en ejercicio de la asesoría que yo di, yo he tenido conversaciones con este señor y como le dije hace un momento, yo la primera vez que lo vi, y cada vez que lo veía, que tampoco han sido muchísimas veces, le decía, ¿qué han hecho con el proyecto? ¿No? O sea, para mí era impensable que saquen el COSAC, y menos que vaya para algo que no sea de la red vial metropolitana. Entonces, si usted me pregunta de los textos, me voy a ceñir a lo que ya les he contestado, pero yo he tenido, y cuando me han preguntado en este reportaje, y lo he dicho, 2 reuniones con el señor Piñero y el señor Castañeda para hablar de mi proyecto, de mi idea de proyecto de Costa Verde. O sea, tal cual se lo he dicho al IDL, sino que si estuviera la entrevista completa lo hubieran puesto. Perdón, no sé está claro. Lo que yo estoy preguntando es por Línea Amarilla, porque usted había sido... Una cosa es que yo pueda conversar de Línea Amarilla y otra cosa es que yo asesore de Línea Amarilla. O sea, que sí reconoce mi posición, pero si yo la primera vez que lo vi... Lo interesante es que la iniciativa fuera de usted, ¿no es cierto? Quiero conversar con usted, señor Piñero, sobre Línea Amarilla. Entonces, como usted había dicho que usted estaba muy clara que por haber otorgado la concesión de Línea Amarilla no podía hacer un trabajo para OAS lo tengo referido claro hasta a ese tema. Por su intermedio, Presidenta, lo tengo claro hasta ahora y jamás, si algo he hablado por Línea Amarilla, siempre ha sido por una posición institucional y de ciudad. Si ese es el texto tal cual, que no lo sé, porque no lo conozco el texto ni el contexto, no lo tengo, pero si fuese así, yo he hablado, como le he dicho, en la primera vez y la primera conversación que tuve, cuando lo volví a ver, no, pero es que yo no voy a... Yo me refiero a esta conversación, usted dice que por una cosa institucional, pero a ver, usted era consultora de OAS. ¿Qué tenía que hacer digamos, hablando con el jefe de OAS sobre un proyecto que usted misma había excluido de los términos de referencia? Pero eso no es asesorar, o sea, yo no puedo tener ninguna conversación del proyecto que yo conozco. Eso es lo que yo he comentado hace un rato incluso, que yo he conversado esa conversación. O sea, yo he reconoce. Yo no estoy reconociendo
ninguno de los textos del IDL. Lo que estoy diciendo es que yo he conversado con ellos, con los de OAS, sobre el proyecto de Línea Amarilla. Por supuesto, ¿qué han hecho? Cosa distinta es que yo dé una asesoría, de eso no le he dado. Ya. Pero interesante saber que usted estaba interesada de tener una conversación a ese nivel sobre dos cosas. Río Verde, que era el proyecto para el cual había sido contratada, y Línea Amarilla. Costa Verde, perdón. Costa Verde, no Río disculpa. Verde. Si me permite, chiquitito. ¿Me permite? Sí. A ver, ¿cómo no voy a estar interesada si, congresista, por su intermedio, presidenta, yo sabía cuando uno es funcionario público que los proyectos que uno, en los que ha trabajado, que ha participado, nos van a perseguir por años de años. Y creo que legítimamente, porque considero que hice lo mejor que pude, y siempre le he hecho seguimiento, por eso estoy acá. Hoy estoy acá y seguramente van a pasar más tiempo y voy a volver a venir y me van a seguir citando. Entonces creo que es legítimo y tengo derecho de preguntar y de decir mi opinión y hasta de indignarme a veces. Solo ese comentario y gracias. Digamos, yo dejo constancia que me llama la atención porque como usted ha sido tan enfática en decir yo sé que hay un conflicto de intereses, para que yo como consultora tenga algo que decir sobre el proyecto Línea Amarilla, y a reloj seguido encontramos que hay una conversación privada entre usted y el jefe de la empresa que la ha contratado, y usted le dice yo quiero conversar sobre Línea Amarilla. Entonces no me parece un hecho banal. Usted dice que no, digamos, me provocaba hacer un comentario sobre ese tema. Pero como veremos adelante era un poquito más que un comentario o comentarios lo que usted estaba haciendo, según los WhatsApp bueno, es lo que tenemos a la mano. Es lo que usted considera, ¿no? Del reportaje de IDL, ¿no? Sí, digamos, los diálogos me parecen tiene muy una orientación convincentes. evidente, ¿no? Y yo estoy diciendo mi posición, ¿no? De acuerdo, tiene todo el derecho a hacerlo. Yo paso al segundo diálogo, que es el 22 de octubre. El primero fue el 14 de octubre. El 22 de octubre el diálogo es, ¿qué te parece? Esto es traducción del portugués, ¿qué te parece nuestra visita el 1 de noviembre? Me imagino que el 1 de noviembre del 2014. Ya electo el señor Castañeda, pero todavía como alcaldesa Susana Villarán. Para la visita con Lucho, pregunta usted. Sí, le dice Piñero. Lo coordinaré y te confirmo, le dice usted. Sábado 1, Piñero. Ok, le responde usted, y también hablarás de la adenda. Este es el segundo diálogo. O sea que está gestionando usted una reunión con el alcalde electo, ¿no es cierto?, entre Piñero y... me imagino que para hablar de de Costa Verde y de Línea Amarilla, que eran los dos temas que usted le planteó a Piñero en su conversación previa a este segundo diálogo presentado acá. Esa es una inferencia que hace usted, congresista, por intermedio de la presidencia. Yo, como le dije hace un rato, tuve 2 reuniones con el señor Castañeda y este señor Piñeiro para hablar de mi proyecto. Así como cuando han venido consultores de este equipo para ver Costa Verde, he ido N veces a caminar la Costa Verde, a mirarla, ¿no? Porque era es una idea que tenía de envergadura para que Lima voltee y no esté de espaldas al mar y mire su mar. Pero digo, usted en efecto propició una reunión con el alcalde electo y el señor Piñero. Yo lo he dicho desde el comienzo, han habido 2 reuniones que hemos tenido para hablar de mi proyecto, del cual tengo contrato y ejercido. El proyecto Costa Verde. Costa Verde. Y en esa reunión no se habló de Línea Amarilla. Es inevitable. ¿Qué han hecho con el proyecto, no? O sea, sí se habló de Línea Amarilla. Pero coloquialmente, ¿no? Nada. Coloquialmente. Ya. Dígame, ¿y esta adenda a la que se refiere usted es una adenda que al proyecto Costa Verde, que es un proyecto en formación, o es una adenda al proyecto Río Verde? No sé de qué adenda me habla. Bueno, acá usted dice, sábado 1 le dice Piñero, y usted dice ok, y también hablarás de la adenda, le dice usted. ¿No recuerda? No recuerdo. No recuerdo. Ahí nunca fue necesario firmar una adenda sobre
Yo no tengo adenda a mi contrato, no sé de qué adenda. Por eso le digo, los textos del texto, el contexto... el 22 de octubre ya se había firmado el trato directo por los 142 millones de dólares. Como le dije anteriormente, yo no he participado del trato directo, en absoluto. No sabe a qué se puede referir esa adenda. Ya. Tercer diálogo, si me permite, Presidenta, es el 23 de octubre. Pregunta, ¿no? Piñero, si ya está confirmado el 1 de noviembre, necesitaríamos que nos acompañe, dice Piñero, a la reunión con el amigo. Imaginamos que el amigo es el alcalde electo, ¿no? El amigo es el alcalde electo. Problemas, dice usted, problemas. No pueden firmar el contrato de Río Verde en negrillas. No pueden firmar el contrato de Río Verde. Estoy secuestrando a Leonardo Fracassi. SOS ayuda, ¿no? Estoy con él, aló. Acabo de desembarcar, le contesta Piñero, estaba en Santiago. Va a ser un gran problema si firman, le dice usted. No firmen, ¿no? Va a ser un gran problema si firman. Sé favor con Fracassi. Estoy por comenzar una reunión con Lucho en 5 minutos. Pregunta, congresista. Resulta que ahora sí estamos claramente en la firma de la adenda de Río Verde, ¿no? ¿O no? O sea, en materializar el destino del fondo, de los recursos en el fondo fiduciario para invertirlos en Río Verde. La alcaldesa Villarán lo que quería es, antes de irse, asegurar que esos recursos destinados a Río Verde quedaran comprometidos para Río Verde. Y usted, en su conversación por WhatsApp con Piñero, le dice, no se te ocurra firmar eso, ¿cierto? Vuelvo a lo mismo, ¿no? Yo no conozco que ese sea el texto oficial congresista por intermedio de la presidencia, pero voy a responderle en el sentido de lo que he venido diciendo. Yo tengo una posición de Río Verde y hasta el último aliento que tenga yo mantengo mis posiciones. Y destinar recursos del peaje para hacer un complejo habitacional, de quien fuere, ¿no? Que no se requería, cuyo terreno liberar no se requería para el trazo de la vía, es ilegal. Está vulnerando la ordenanza de los peajes concordada con la Ley Orgánica de Municipalidades. Esa es mi posición, que los que están en el medio que conocen, la saben los que ahora son autoridad municipal, lo sabe este señor y los funcionarios de OAS porque se los he dicho. Lo hemos conversado, lo he dicho, lo saben, yo no lo niego. Lo que yo digo, los textos tal cual, de ese reportaje, que es absolutamente sesgado, que no ha puesto mi entrevista completa, yo no los puedo reconocer hasta que la autoridad los consiga y me los muestre. En ese instante, yo, encantada, vuelven a invitarme, conversamos de los textos verídicos. Yo no estoy ni negándolos, ni afirmándolos, ni escabulléndome de una respuesta. Lo que digo es... Pero usted sí les recomendó... Yo he conversado de ese tema, tengo una posición. Les recomendó que no firmaran. Yo he hablado que no firmen ese tema, ya, en general y en persona. Eso lo está que mal. confirme este diálogo, digamos, ¿no? El diálogo yo no lo puedo confirmar, repito, congresista, no me estoy escapando de una pregunta. Yo tengo una posición, se hizo un contrato que no requería de todos estos cambios, que eso hubiera sido irreversible, que eso estaba mal. Si el municipio tiene que hacer programas de vivienda, debe hacerlos, reubicar, dar viviendas dignas, pero no con la plata del peaje. ¿Y eso usted es una cree posición, que la empresa, digamos, coincidía con...? No sé si la empresa coincidía, pero yo, a veces, a mí... me voy a permitir una licencia, no me pero pueden digamos, tildar usted está contratada por la empresa para un proyecto de Costa Verde. Sí. Pero usted, no puedo... digamos, que habla con el jefe de la empresa, le dice, oye, estoy interesada en este tema y además quiero decirte que no firmes. Quiero decirte que está mal, a mí me parece que está mal. Y quien me conoce a mí sabe que y la empresa le podría decir, oye, ¿y quién es usted? Le hemos contratado para pero es ilegal, el proyecto Costa Verde. ¿Qué hace usted perdiendo su tiempo hablando